Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hace aproximadamente un año y medio o 2 años estuvo como tendencia en las redes sociales el hashtag 10 Years Challenge, y esto era básicamente que los famosos ponían una foto de hace 10 años y una foto actual para mostrar sus cambios corporales. Algunos cambiaron poco, otros sí que cambiaron mucho. Bueno, también desde luego aparecieron memes, cómo se pintaban unos hace 10 años, cómo se debían pintar ahora. Los ambientalistas entonces también hicieron una reflexión del cambio climático, cómo han cambiado los glaciares en los últimos 10 años. Y pues el cáncer de pulmón tiene su propio 10 Years Challenge, porque pasamos hace 10 años de hacer una clasificación que era puramente morfológica, tal vez con apoyo de inmunistoquímica también, y ahora, pues, es necesario hacer adicionalmente una clasificación molecular buscando mutaciones driver en cada uno de los casos. Y eso es precisamente el rol que tiene el patólogo en la unidad funcional de cáncer de pulmón, que va más allá de clasificar los tumores, sino que además de lograr preservar tejido para lograr hacer las determinaciones moleculares dependiendo a cada caso. Para eso vamos a revisar cómo es el proceso de optimización de muestra en los laboratorios de patología, cómo hacemos el diagnóstico histopatológico en biopsias y finalizaremos con unas conclusiones. Entonces, teniendo en cuenta que el 70 al 80% de los casos los pacientes están en estadios inoperables de la enfermedad, pues la biopsia es el único elemento que tenemos para hacer el diagnóstico morfológico, inmunohistoquímico y molecular. Por tanto, de una biopsia que puede medir de 0.2, 0.3 milímetros, centímetros mejor, pues necesitamos optimizarla para lograr hacer todas esas determinaciones, y eso requiere desde luego que un protocolo elaborado por las instituciones que se haga de manera juiciosa en todos los casos. De manera convencional, lo que hemos hecho tradicionalmente es incluir el tejido, sea una biopsia transbronquial, una biopsia percutánea o un bloque celular en nuestros bloques de parafina, y hacemos cortes de esos bloques de parafina. Usualmente hacemos muchos cortes. Usualmente también trabajábamos haciendo un panel amplio de marcadores de inmunistoquímica. Total, que al final de la jornada terminábamos con un bloque de parafina desgastado, donde si requeríamos hacer estudios adicionales, pues ya no íbamos a tener tejido suficiente. Entonces, ese proceso convencional incluía el corte, muchos cortes de una misma biopsia en una misma lámina. Entonces, fíjense que en la imagen se ve cómo obteníamos de rutina hasta 10 cortes en 2 láminas. Posterior a eso hacíamos la valoración morfológica correspondiente y hacíamos un panel de inmunistoquímica, que hace algunos años incluía citoqueratina 7, citoqueratina 20, citoqueratina cóctel, TTF1, P63, CDX2, es decir, un panel muy amplio de marcadores de inmunistoquímica para determinar el origen del tumor. Pero fíjense que a medida que íbamos avanzando en esta cadena de procedimientos, pues vemos cómo el tejido se iba agotando. Finalmente, entonces, teníamos que para el estudio molecular, pues el tejido que quedaba era muy poco y usualmente era insuficiente para toda la determinación de biomarcadores. ¿Cuál es el procedimiento en la era molecular? Entonces, el procedimiento en la era molecular consiste en que de entrada, una vez se identifique un caso como sospechoso de cáncer de pulmón, entonces vamos a hacer en el primer corte todas las láminas necesarias para hacer el diagnóstico morfológico, la realización de marcadores de inmunistoquímica de manera racional y si es necesario, y el estudio de biología molecular. De esta manera vamos a obtener una mayor preservación del tejido para que éste sea suficiente en todos los casos. ¿En qué consiste esa preparación adecuada del tejido en el laboratorio también? Entonces, pues desde luego una inclusión completa del tejido. Idealmente los bloques deben estar marcados de alguna manera, que cada institución lo puede determinar de la manera que quiera,
pero lo importante es que en histotecnia sepan que la muestra corresponde a una biopsia de pulmón para activar todo este proceso de optimización del material. La biopsia debe estar fijada idealmente por 6 a 12 horas. Esta es la recomendación para hacer que el estudio de biología molecular sea adecuado. Los cortes deben ser idealmente realizados por un histotecnólogo que esté entrenado en muestras pequeñas y este histotecnólogo lo que va a hacer es, una vez obtenido los cortes necesarios, que ya vamos a mirar más adelante cuántos son, pues va a pintar con hematoxilina eosina, nuestra coloración de histoquímica convencional, la primera y la última lámina, dejando todas las de la mitad disponibles para el resto de estudios que den al lugar. Entonces, este es un ejemplo de un protocolo institucional de un manejo de biopsia de pulmón. Entonces, en este caso tenemos un primer y un segundo corte. Bueno, en realidad el segundo corte es el último que tomó histoquímica, que tomaron el servicio de histotecnia para el análisis. Esos dos primeros cortes se tiñen con hematoxilina eosina. Si la morfología es claramente de un adenocarcinoma, sea cualquiera de sus patrones histológicos, un patrón acinar, micropapilar, sólido papilar, pues entonces está indicado hacer de una vez el estudio molecular sin la necesidad de hacer marcadores de inmunohistoquímica, que sí que lo que nos van a hacer es agotar el tejido. En nuestro contexto nacional, pues ese panel de biomarcadores incluye la mutación de EGFR, los rearreglos de ALK y finalmente la expresión de PDL. Cuando la imagen morfológica corresponde a un carcinoma de célula no pequeña, donde vemos áreas muy sólidas que no somos capaces de identificar solamente con la hematoxilina eosina como un carcinoma escamocelular, como un adenocarcinoma o como cualquiera de los otros subtipos histológicos, pues utilizamos un panel básico de marcadores de inmunistoquímica. Ese panel básico de marcadores de inmunistoquímica incluye el TTF1 y el P40. Y fíjense que ahí pongo un clon determinado del TTF1, porque sí que se ha visto que el clon 8G7G3 tiene una mayor especificidad comparado con los otros clones de TTF1 disponibles. De esta manera, entonces, fíjense que hemos logrado con una muestra que puede ser pequeña, hacer el estudio completo morfológico y molecular. Y de todas maneras, para que el estudio molecular sea óptimo, se requieren unas condiciones preanalíticas adecuadas. Entonces, ¿en qué consisten esas condiciones preanalíticas? El primero es el tiempo de isquemia fría, que hace referencia a cuánto tiempo está el tejido una vez realizada la biopsia por fuera de una solución que lo fije. Entonces, el tiempo indicado debe ser de menos de 30 minutos o máximo una hora. El medio de fijación ideal es el formol buferado al 10% y el tiempo de fijación puede variar dependiendo al tamaño del espécimen. Si se trata de una biopsia pequeña, el tiempo indicado es de 6 a 12 horas y si se trata de una resección más grande, el tiempo puede ser de 24 a 48 horas. Y ahí es muy importante que los servicios donde se toman las biopsias, sea en neumología o sea en radiología, que se especifique en la orden cuál fue la hora en que se tomó la biopsia y que se sumergió en formol, porque eso nos va a nosotros indicar en qué momento debemos iniciar el procesamiento en la máquina procesadora de tejidos. La preparación de los cortes idealmente debe ser de 3 a 5 mitras y también hay unas recomendaciones con respecto al almacenamiento del tejido. El almacenamiento de los bloques debe ser idealmente menos de 3 años para el estudio molecular y pues digamos que no se requiere sino que en el lugar no haya humedad, calor o luz excesiva para que no haya desnaturalización del ADN. El almacenamiento de los cortes, es decir, una vez hemos tomado los cortes en las laminillas, pues esos cortes son óptimos hasta 2 meses después de realizados. Y en los casos en que el tejido sea necesario decalcificarlo, pues la solución ideal es el EDTA. Esto, pues puntualmente en los casos en que se trate de biopsias de metástasis a hueso.
Los subtipos histológicos pues, más frecuentes que se han determinado son el adenocarcinoma, el carcinoma escamocelular y el carcinoma de célula pequeña. Todos estos corresponden a casi el 80% de los tumores primarios de pulmón, y los demás subtipos histológicos, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2015, corresponden al 20% restantes. Entonces, pues de manera que en un adenocarcinoma, pues veremos un tumor que tiene una formación glandular con cualquiera de los patrones que se han caracterizado para las neoplasias primarias del pulmón: patrón sólido, acinar, micropapilar, papilar. El carcinoma escamocelular, básicamente un tumor que forma queratina, y que adicionalmente se puede ver la formación de puentes intercelulares entre las células tumorales. Y los carcinomas de célula pequeña, que son tumores que se caracterizan por tener células de tamaño pequeño o intermedio con muy mezclas citoplasma, núcleos amoldados, fenómeno de Azzopardi y numerosas figuras mitóticas. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud para el estudio de las biopsias pequeñas? Entonces, cuando en la biopsia pequeña se observa una morfología de adenocarcinoma, es importante describir el patrón que está presente, o varios patrones, en caso que haya más de un patrón. En este caso, el espécimen va a mostrar un adenocarcinoma, cualquiera de los subtipos histológicos que se han descrito para el cáncer de pulmón, para el adenocarcinoma de pulmón. Cuando el adenocarcinoma tiene un patrón que es únicamente lipídico, es importante en la nota hacer un comentario donde se explique que no se observa un patrón de invasión. Sin embargo, pues no se puede excluir dado que se trata de una biopsia. Y en este caso, la resección en el espécimen quirúrgico puede corresponder o a un adenocarcinoma mínimamente invasivo, que es un adenocarcinoma que tiene un patrón lipídico y que además tiene cualquiera de los otros patrones que le confieren el carácter de invasividad. Puede que sea un tumor únicamente in situ, por tanto, pues ese es un diagnóstico que se hace solamente en el espécimen quirúrgico y no en biopsia, porque se requiere el análisis completo del tumor. O un adenocarcinoma invasivo que tenga un componente lipídico y que en la biopsia haya quedado representado justamente solamente pues ese patrón lipídico. El adenocarcinoma mucinoso invasivo, entonces también pues describir los patrones en caso que haya uno o más patrones. En la resección va a corresponder a un adenocarcinoma mucinoso invasivo. Puede corresponder la biopsia a un adenocarcinoma con características coloides, adenocarcinoma con características fetales o un adenocarcinoma con características entéricas. Y en la resección, pues cada uno va a corresponder respectivamente a un adenocarcinoma coloide, a un adenocarcinoma fetal o a un adenocarcinoma entérico. Con respecto a aquellas lesiones que no tienen una morfología de adenocarcinoma, pero que tampoco tienen una morfología de carcinoma escamocelular, es decir, que se ve probablemente una morfología muy sólida, está indicado realizar el primer panel básico de marcadores de inmunistoquímica, que corresponde al TTF1 y al P40. Si el TTF1 es positivo y el P40 es negativo, entonces pues vamos a llamarlo un carcinoma de célula no pequeña con perfil de inmunistoquímica a favor de adenocarcinoma. En la resección seguramente vamos a tener un adenocarcinoma que tiene un patrón sólido y que además puede tener cualquiera de los otros componentes, que es lo usual en los adenocarcinomas de pulmón. Si en la biopsia pequeña vemos un carcinoma escamocelular, es decir, un tumor que queratinice, que tenga puentes intercelulares, pues ya está, no necesitamos inmunistoquímica, lo vamos a llamar un carcinoma escamocelular. Y cuando vemos igual una morfología de carcinoma de célula no pequeña, sólida, donde no distinguimos morfológicamente entre un adenocarcinoma y un carcinoma escamocelular, pues en ese caso haremos la inmunistoquímica. Si el TTF1 es negativo y el P40 es positivo, lo llamaremos un carcinoma de célula no pequeña con perfil de inmunistoquímica a favor de carcinoma escamocelular. Seguramente en la resección se va a corresponder a un carcinoma escamocelular que tiene un componente importante que no queratiniza.
Si el tumor tiene esta misma morfología, es decir, sólida, que no hace queratina, que tampoco hace formación glandular, entonces hacemos el panel de inmunohistoquímica. Si ese tumor es negativo para TTF1 y es negativo para P40, entonces vamos a denominarlo un carcinoma de célula no pequeña de tipo no especificado. Y esa es una categoría que es exclusiva para biopsia. En un espécimen quirúrgico, este caso puede corresponder a un carcinoma de célula grande. Y acá, recuerden que carcinoma de célula grande no es igual a un carcinoma de célula no pequeña. Un carcinoma de célula no pequeña incluye varios subtipos histológicos. Dentro de ellos está el carcinoma de célula grande. También puede corresponder a un adenocarcinoma que no expresa TTF1, y eso puede pasar hasta en un 30 o 20% de los casos, o también puede corresponder a un carcinoma escamocelular que no está expresando P40. Con respecto a los tumores que son de estirpe neuroendocrina, entonces en la biopsia podemos denominarlo como un carcinoma de célula pequeña si vemos las características de carcinoma de célula no pequeña, en los que pues usualmente no tenemos una resección por las características del tumor y el tratamiento del tumor. Un carcinoma de célula no pequeña que tiene expresión de marcadores de inmunohistoquímica y que tiene también morfología de carcinoma de tumor neuroendocrino, entonces en ese caso lo llamaremos un carcinoma de célula no pequeña con morfología y expresión de marcadores de inmunohistoquímica que pueden corresponder a un carcinoma neuroendocrino de célula grande. Si el tumor expresa, o sea, el tumor más bien tiene una morfología de células fusiformes o tiene una morfología de células grandes, entonces lo vamos a llamar un carcinoma de célula no pequeña con células fusiformes o células grandes, que en la resección va a corresponderse a un carcinoma pleomórfico, a un carcinoma de células gigantes o fusiformes. Y finalmente hay un grupo de casos donde puede haber un componente de adenocarcinoma y un componente de carcinoma escamocelular. Y ahí es muy importante recordar que usualmente las células tumorales en los carcinomas adenoscamosos no están revueltas, sino que están separadas. Es decir, vemos una zona de morfología de adenocarcinoma, otra zona de morfología de carcinoma escamocelular. En ese caso, podemos decir que se trata de un carcinoma de célula no pequeña con un componente de adenocarcinoma y con un componente de carcinoma escamocelular, que se trate posiblemente de un carcinoma adenoescamoso y que probablemente en la resección sí que se va a tratar de un carcinoma adenoescamoso que debe tener al menos un 10% de representación de cada uno de los subtipos histológicos. El panel básico de marcadores de inmunohistoquímica se hace con TTF1 y con P40. El TTF1, particularmente el clon 8G7G3, tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90%. Fíjense en la tabla cómo se comparan dos clones diferentes de TTF1, mostrando pues una sensibilidad y una, de hecho, sí, tiene una mayor sensibilidad el clon SPT24, pero tiene una mayor especificidad el 8G7G3. Por tanto, la recomendación es a utilizar específicamente este clon. Pero de todas maneras, el clon 8G7G3 puede ser positivo en otros tumores. Se ha visto positividad en tiroides, desde luego, en el carcinoma de célula pequeña, en colon, en vejiga, en próstata, en estómago y en endometrio. Finalmente, el clon TTF1 debe valorarse como positivo cuando se observa una positividad en un porcentaje mayor al 10% de las células tumorales. Con respecto al P40, entonces se ha visto que es un marcador de inmunohistoquímica que es más específico que el P63, por tanto la recomendación actual es hacer P63 y su expresión se debe valorar en el tumor y darse como positiva cuando se observa un porcentaje mayor al 50 en las células tumorales. O puede pues también darse como positivo con un valor mayor al 10% si es que las características morfológicas pueden apoyarlo. ¿Cómo lo hacemos en la práctica entonces de rutina? Entonces, si tenemos una morfología de adenocarcinoma, clínicamente no hay lesiones en otros órganos que nos indiquen una lesión secundaria, pues vamos a
diagnosticar como un adenocarcinoma sin necesidad de hacer marcadores de inmunohistoquímica. Si vemos una morfología de carcinoma escamocelular con queratinización, con puentes intercelulares, vamos a darlo como un carcinoma escamocelular. Y si vemos un tumor sólido, entonces pues estamos enfrentándonos a un carcinoma de célula no pequeña. Si el tumor es un TTF, el tumor expresa TTF1 y P40 negativo, el diagnóstico en biopsia sería de un carcinoma de célula no pequeña con inmunohistoquímica que favorece un adenocarcinoma. Si el tumor es negativo para TTF1 y positivo para P40, vamos a diagnosticarlo como un carcinoma de célula no pequeña con inmunohistoquímica que favorece un carcinoma escamocelular. Si el tumor expresa tanto TTF1 como P40 en las mismas células tumorales, vamos a darlo como un carcinoma de célula no pequeña que favorece un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque el TTF1 es un marcador de inmunohistoquímica que es más específico que el P40. Cosa diferente si unas células son TTF1 positivas y otras células diferentes son P40 positivas. En ese caso, probablemente estemos enfrentando a una morfología de un adenoescamoso. Y si el tumor es finalmente TTF1 negativo y P40 negativo también, entonces es un tumor que es de fenotipo nulo. En ese caso, lo que nos tenemos que asegurar es que sea en efecto un carcinoma, y en ese caso la citoqueratina 7 pues, nos puede decir si es un carcinoma, citoqueratina 7 positivo, lo daremos como un carcinoma de célula no pequeña, tipo no especial o no especificado. Pero en cambio, si es citoqueratina 7 negativo, pues hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer diagnóstico diferencial con otros tumores, como el linfoma, el melanoma o también los sarcomas. Por tanto, en esos casos sí habrá que hacer un panel de inmunohistoquímica adicional de acuerdo a cada caso. Con respecto a las neoplasias neuroendocrinas, entonces, pues la mayoría de ellas son carcinomas de célula pequeña, seguido de carcinoma de célula grande y de tumor carcinoide típico y una proporción mucho más pequeña de tumor carcinoide atípico. En estos casos, básicamente, es muy importante, además de la valoración morfológica, el conteo mitótico y la presencia de necrosis. Y esto es porque el KI, que sí que se utiliza en la clasificación de tumores neuroendocrinos en otras localizaciones diferente al pulmón, pues en el pulmón no está estandarizado un punto de corte. El KI 67 en el pulmón nos puede ayudar eventualmente cuando los tumores tienen muchos artificios por la muestra o por el mismo tumor como tal, si tenemos un KI muy bajito o si tenemos un KI muy alto. Si tenemos un KI muy alto, probablemente vayamos a estar viendo un tumor de alto grado, un carcinoma de célula pequeña o un carcinoma neuroendocrino de célula grande. Y el conteo mitótico y la necrosis, que sí que son los criterios que utilizamos de rutina, entonces pues los puntos de corte son menos de 2 mitosis por 2 milímetros cuadrados para determinar un tumor carcinoide típico, de 2 a 10 mitosis por milímetro cuadrado para clasificarlo como un tumor carcinoide atípico, o fíjense la presencia de necrosis. Y esto puede ser un poco peligroso cuando hacemos el diagnóstico de tumor carcinoide típico o de tumor carcinoide atípico en biopsia, porque así haya un foco muy pequeño de necrosis en el tumor y tenga un conteo mitótico menor a 2 mitosis, pues el tumor es un carcinoide atípico. Desde luego, en ese caso hay que ser un poco cautelosos con el diagnóstico en la biopsia y probablemente si en la biopsia el fragmento de representación del tumor es muy pequeño, lo llamemos solamente un tumor neuroendocrino, especificando que la clasificación definitiva se debe hacer en la pieza. Y el carcinoma de célula pequeña, que tiene más de 10 mitosis, un índice de proliferación celular que usualmente es muy alto, y el carcinoma de célula grande, que también pues tiene un índice mitótico alto, pero pues características citológicas que favorecen que es una célula no pequeña. Adicionalmente, otro de los retos en la patología pulmonar, puntualmente para nosotros los patólogos, es los tiempos en el estudio, desde que nos llega la muestra hasta que se hace el diagnóstico molecular. Entonces, hay varias, digamos, recomendaciones en la literatura acerca de los tiempos óptimos
no solo en patología, sino en la ruta completa de cáncer de pulmón. Esta corresponde a una adaptación de la guía australiana, donde nos dicen que el estudio molecular y morfológico en cáncer de pulmón debe ser de 2 semanas. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra realidad? El primero es el tipo de muestra. Mejor dicho, una vez tomada el tipo de la muestra, hacemos un diagnóstico histológico, que si tenemos suerte podemos hacer marcadores de inmunohistoquímica en los casos que sea necesario y podemos pues determinar, hacer la clasificación morfológica. Pero de ahí no podemos avanzar. Nosotros en patología, en nuestro contexto, no podemos solicitar el estudio de biomarcadores así sepamos que está indicado. Entonces, para eso, el paciente debe ir a cita con oncología, para que en oncología le hagan la solicitud de biomarcadores. Y esa cita, en el mejor de los casos, puede estar 5 días después del estudio morfológico. Una vez el oncólogo ha hecho la solicitud, pues llega nuevamente el paciente a patología y entonces ahí debemos hacer búsqueda del material en el archivo y remisión para un laboratorio o para el mismo laboratorio para que se puedan hacer los marcadores de inmunohistoquímica. Y después de eso, pues pasarán otros días para hacer el estudio molecular. Por tanto, fíjense que al final del día vamos a tener que el estudio completo puede durar incluso más de 20 días, incluso 30 días. Si nosotros en patología pudiéramos hacer el diagnóstico histológico, conocer los criterios que utilizamos para hacer el estudio de biomarcadores, entonces pues que las personas que trabajan en pulmón los conocen claramente, pues entonces se hace directamente la solicitud en paralelo, sin necesidad de guardar el material en el archivo. Podemos terminar haciendo un diagnóstico tanto morfológico como molecular y en la primera cita con oncología, después de tomada la muestra, pues el oncólogo ya va a tener el resultado tanto morfológico como molecular para tomar decisiones. Por tanto, en ese sentido, hemos logrado reducir drásticamente los tiempos en la atención y probablemente ajustarnos a lo que está recomendado en la literatura del tiempo en el estudio morfológico molecular. Ya para finalizar, entonces, recordar que la remisión de las muestras debe ser concertada con el laboratorio de patología. Esto para definir los tiempos de inmersión en formol, las indicaciones de diligenciamiento de las solicitudes de estudio, según los requerimientos del centro. Esto porque no siempre nosotros podemos tener un acceso fácil a la historia clínica del paciente y es muy importante pues revisar si tiene lesiones metastásicas, si es una lesión única en el pulmón. Segundo, debe existir un protocolo de manejo de la biopsia para evitar desgastes innecesarios y que se pueda terminar haciendo adecuadamente un estudio molecular. Y además, pues concientizar un poco de la realización de los marcadores de inmunohistoquímica, que debe ser racional y que debe tener en cuenta las características morfológicas del tumor y datos importantes en la historia clínica. Para finalizar, le agrada pues un agradecimiento muy especial a todos mis compañeros de la unidad funcional de cáncer de pulmón, que nos reunimos muy juiciosamente todas las semanas para analizar los casos y reitero el agradecimiento por la invitación.